Y estamos aquí, como siempre, los miércoles con Mariano Maure. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Cómo está? Un Y poco estamos resfriado, un enfermo, hoy lo poco, veo. sí, sí, con la voz un poco complicada, pero Medio bueno, acá estamos. desmejor. Pero qué bueno, lo suyo es un apostolado, realmente. Lo Me ha conmuevo. conmovido seriamente, porque yo en su lugar no hubiera venido. Sinceramente, por eso le digo que me llena de Bueno, satisfacción y de no podía orgullo. dejar de traer las facturas hoy. La verdad que gracias por eso. Veo que ha venido acompañado con las facturas, ¿sí? Bien, bien, muy bien. Señor Juan Carlos Factura. Bueno, 22 de agosto, hoy tenemos 22 de una agosto, recordación. 40 años ya, ¿no? hoy es un día especial para los que militamos en el Proyecto Nacional. Eh, 22 de agosto de 1972 se produjo la masacre de Trelew, que marcó un hito. Bueno, usted sabe, Alejandro, hubo un intento de escape Sí, de la cárcel de Trelew, que se suponía que no se podía uno evadir de ahí. Presos políticos estamos hablando, en el marco de una dictadura. Y bueno, no hay un intento de fuga con copamiento del aeropuerto y solo llegan a tiempo los 6 comandantes de las organizaciones de ese momento, que esperan. al aeroparque o al aeropuerto de Trelew para Claro, que abordar un esperan un avión. tiempo prudencial a los otros que tenían que llegar y bueno, sale el avión y llegan tarde y bueno, quedan en el aeropuerto 19 personas. eh, y bueno, esa noche son trasladados a la base Almirante Sar y bueno, son fusilados Claro. a mansalva y bueno, Sí, días si se puede después, decir por suerte, no se produce el al otro día. fusilamiento, sí, Sí, sí. exactamente. Exactamente. Y en la El, madrugada el 15 de agosto es el intento de fuga en la cárcel de Rawson. en la semana siguiente, Eso. entonces. Ujú. Bien. Y hay una... Acá hay... Hay tres Ujú, sobrevivientes, de de los los 19. 19 hay tres sobrevivientes que bueno, que después pueden contar lo sucedido y bueno, y por suerte hace en el mes de mayo pudieron iniciarse después de 40 años los juicios a los responsables recién de la masacre, que todavía no tiene sentencia firme. Estamos esperándola para los próximos meses, la sentencia a los criminales que bueno que asesinaron a estas 16 personas. Hay una... hay una cantidad de cosas con esto, ¿no? Que son realmente increíbles, y además es increíble que durante 40 años no se pudiera llegar a delimitar con certeza quiénes fueron los responsables, juzgarlos y condenarlos, ¿sí? Eh, Primero, a ver, digo, estábamos en el marco de una dictadura que prácticamente finalizaba. Cuando hablamos de una Ujú, dictadura no estamos hablando de la dictadura que empezó en el 76, que fue más cruenta, pero exactamente. sí muchos dicen, y no sé cuál es tu mirada sobre esto, que Trelew fue una antesala de lo que se venía, ¿sí? De los procedimientos que se iban a utilizar y de la sangría violenta que se iba a producir si volvían los militares al poder, ¿no? Claro, marca un antes y un después en los métodos de persecución política y de tratamiento de los presos políticos, porque bueno, es el primer caso así generalizado de asesinato y muerte de los presos políticos, lo cual después se generalizó una práctica de exterminio después de la dictadura de 1976. Sí. En ese momento se comenta fuertemente, fue un reclamo de la Marina a, a la dictadura de ese A la momento, NUCE. a la NUCE, y bueno, lo cual después fue un acuerdo de las tres armas para avanzar, sobre todo la Marina y el Ejército, para avanzar en el plan de exterminio de los militantes políticos y de los militantes de las organizaciones político-militares de ese momento, ¿no? Así que, bueno, marca un hito importante y bueno, y aparte estas 19 personas, 16 de ellas entregaron su vida en ese momento porque cambiaran las cosas en la Argentina. Recordemos que, bueno, varias de las organizaciones luchaban en ese momento por la vuelta a la democracia y la vuelta del general Juan Domingo Perón a la Argentina y bueno, por eso para nosotros es muy importante la fecha, ya 40 años, hoy
nosotros lo vamos a recordar a la tarde con una actividad allí en Godoy Cruz, en el Partido Justicialista de Godoy Cruz, con las distintas organizaciones. Vamos a poder proyectar una linda película que hay sobre Sí. sobre estos hechos, que es de Mariana Arruti, Ujú. que está muy bien hecha y que bueno, que cuenta con creces qué es lo que pasó. Otra situación muy interesante de ver, que se ve en la película y que bueno, que hace la discusión, es cómo apoyó el pueblo Exacto. de Trelew a quienes estaban presos, a los familiares, bueno. Porque se da una cosa, a ver, cuando se dice que esto inaugura prácticamente lo que sería el terrorismo de Estado, y además la poca importancia que le dan los mandos militares a todo lo que había ocurrido, cuando se entregan los 19 en el aeropuerto, lo hacen adelante de con testigos que son realmente, valga la redundancia, testigos de las garantías que se le dan. ¿Sí? Exactamente, piden en ese momento la presencia de los medios. Exactamente. Y los medios están los testimonios. Y está todo el pueblo ahí apoyando, sí, y siendo partícipe de esto, y además con todo eso, con toda esa visión, así todo, pasa lo que pasa, digo, ¿no? Lo primero que pasa es que ellos son, o por lo menos piden que quieren volver a la cárcel del Rawson, y no son llevados nuevamente a la cárcel de Rawson, sino que son llevados directamente a otro lugar, ¿sí? Claro, a un lugar de detención donde luego no le cumplen las condiciones en ese momento. Yo recuerdo de eso las imágenes de un Mariano Pujadas muy jovencito, con una presencia de personalidad frente a la televisión, que son imágenes que he visto de ese momento, pidiendo las garantías y explicando los motivos o políticos que los llevaron a hacer eso. Y bueno, realmente uno se pregunta cómo esa juventud de ese momento tenía esa fortaleza. Qué bárbaro, ¿no? Y esa presencia de espíritu. Recordemos que todos los muertos son personas que ninguna llegaban a los 30 años. Exactamente. Entonces, y bueno, los sucesos posteriores, Alejandro, no sé si nuestra audiencia recuerda que el Partido Justicialista, por orden de Perón, prestó sus instalaciones para el velatorio, y en ese momento el comisario Villar entró con un tanque a la sede y se produjeron enfrentamientos. Bueno, fue un hecho político de mucha magnitud y que inaugura lamentablemente una práctica de las Fuerzas Armadas con respecto a un momento de la Argentina y a quienes luchaban por transformar el país, ¿no? Entonces, bueno, nos parece central y no nos vamos a olvidar de los héroes de Trelew por mucho tiempo, y pensemos que han pasado ya 40 años y que son 40 años de lucha para que los que deben ser juzgados terminen realmente con sentencia firme y donde deben estar, que es en la cárcel, ¿no? Paralelamente, hoy 22 de agosto también es otra fecha histórica muy importante, no quería dejar de comentarlo. Por favor. No sé si usted recuerda de qué estoy hablando. No, si usted me dice, capaz que recuerdo. Bien, hoy 22 de agosto se produjo el renunciamiento histórico de Evita cuando se le propone cuando la CGT arma esa movilización, que debe ser de las más grandes de la historia argentina. Año. En el año 51. Muy bien, estudió. En el año 51, con 2 millones de personas sobre la 9 de julio, ahí en la capital federal, y Evita diciendo aquello que quedó plasmado en la historia de renuncio a los honores, pero no a la lucha. ¿Cuánto se dijo de ese acto, no? Los gorilas opositores salieron a decir que había un corset que la mantenía Evita parada, que Perón la obligó a salir. La relación con Perón. ¿Cuánta cosa? ¿Cuánto le dio de comer al gorilaje, no? Ese renunciamiento toda la histórico. Dimensión que había tomado la figura de Evita, y bueno, y la imposibilidad en ese momento de ser candidata a vicepresidente, con su posterior muerte al año siguiente, ¿no? Bueno, todo un sinnúmero de situaciones históricas que hoy estamos recordando, y que para nosotros quienes militamos en el Proyecto Nacional, sin duda el 22 de agosto está marcado como una fecha
muy importante donde recordamos a militantes, a la compañera Evita y a toda una serie de situaciones que inclinaron la balanza histórica de este proyecto, ¿no? ¿Por qué se toma como tan importante? A ver, digo, la lógica, digo, estaría diciendo que no sería interesante conmemorar un renunciamiento, ¿sí? Digo, porque nadie en la historia conmemora los renunciamientos. Estamos teniendo una historiografía que lo que hace es conmemorar las victorias, la aceptación de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la figura de Evita es tan poderosa, digo, no me parece que hasta nos obliga a conmemorar, no festejar, un renunciamiento. ¿Cómo lo ves esto? Y quedó muy marcado como ese compromiso de Evita con su tarea social y política y su desapego por los lugares de privilegio, ¿no? Creo que el renunciamiento pasa a la historia justamente por esto, porque no importaba el lugar que se ocupara, el privilegio que tuviera, sino que Evita estaba del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, del lado de los más humildes, y no necesitaba hacer ostentación de su lugar. Creo que el renunciamiento la acerca mucho más a ese pueblo que reclamaba la candidatura a vicepresidente y que no sé si usted se acuerda, lo hemos visto en películas, permanecieron esas personas hasta la noche, está en la película de Leonardo Fabio, y no se iban y ejercieron una presión muy fuerte sobre Perón en ese momento y sobre los militares que no querían evidentemente que Evita accediera a esa candidatura. Así que bueno. Sí, no, quería acotar que algunos historiadores recuerdan este día como el día del Cabildo Abierto del 22 y el discurso de Evita comienza hoy, mi general, en este Cabildo del Justicialismo. El pueblo, como en 1810, preguntó qué quería saber y de qué se trata. Bien. Bueno, como siempre, muy clara la compañera. Y bueno, los esperamos, Alejandro, hoy en la sede del Partido Justicialista de Godoy Cruz. Vamos a estar ahí con las organizaciones. Pueden llevar los chicos, la cámpora la tenemos controlada, va a estar allí. Vamos a estar a ver 0800, Vamos a estar con la organización La Cámpora, con el MUC, con la JP. ¿Llevo los chicos? Puede. Ah, bueno. ¿Cómo los chicos de política? No, Alejandro, eso no te pregunto. A nuestros héroes de Trelew que sin duda saco a los chicos del colegio y los llevo. Merecen que no los olvidemos, ¿no? Gracias, buenísimo. Alejandro. Gracias a usted, Mariano. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por traernos estas recordaciones que son tan interesantes y tan importantes, ¿no? Y que me parece que deberían ser más tenidas en cuenta. Y a la hora de empezar a escribir otra historia deberían ser parte fundamental, ¿no? Yo vine a conocer de grande estas historias, ¿sí? En el colegio secundario, obviamente hice la secundaria en plena dictadura, nunca se hablaba de este tipo de fechas, ¿sí? Y bien entrado en la democracia tampoco se hablaba de este tipo de fechas, porque y no en eran los 90 y en los 90 menos se hablaba de este tipo de fechas porque hasta capaz que las privatizaban, así que no había que hablar. No, y como dice Rodolfo Walsh, si tengo tiempo de acotarlo, no podemos estar empezando la historia cada vez que empezamos a luchar, no podemos olvidarnos de los que ya vinieron antes